La bofetada estalla en el aire, y el salón queda en silencio. Las copas se detienen a medio camino, y todas las miradas se clavan en Inés. El ardor en su mejilla es intenso, pero ella no baja la cabeza. Sus ojos permanecen firmes frente a su padre. Don Laureano respira con furia, como si el simple acto de ser desafiado fuera imperdonable. Los invitados intercambian miradas incómodas, pero nadie se atreve a intervenir. El murmullo contenido empieza a crecer como un susurro venenoso. Inés siente el peso de la vergüenza pública, pero decide no llorar. El silencio se rompe cuando una mujer deja escapar un suspiro nervioso. Las velas titilan, proyectando sombras que hacen la escena aún más tensa. Don Laureano limpia su mano lentamente, como si el golpe hubiera sido necesario. Inés gira ligeramente el rostro, pero su mirada sigue firme. La mesa permanece intacta, pero el ambiente ha cambiado para siempre. Un hombre carraspea, intentando disimular la incomodidad. Nadie come, nadie bebe. Todos observan. Inés da un paso atrás, sintiendo cómo el suelo parece más frío. Su vestido de seda roza el piso con un susurro leve. Don Laureano vuelve a su asiento como si nada hubiera pasado. La conversación intenta retomarse, pero falla. Inés respira hondo, conteniendo la tormenta en su interior. Finalmente, gira y se dirige hacia la salida. Nadie la detiene. Al cruzar la puerta, el murmullo aumenta detrás de ella. El aire exterior la golpea con una mezcla de alivio y dolor. Camina rápido, sin mirar atrás. Sus pasos la llevan hacia los establos. Las lágrimas comienzan a acumularse, pero aún no caen. El olor a heno la envuelve al entrar. Se apoya en una pared de madera, temblando. El silencio del lugar contrasta con el caos de su mente. Recuerda las palabras que provocaron todo, su simple sugerencia sobre los esclavos, el rostro de su padre deformado por la ira, la humillación frente a todos. Finalmente, las lágrimas brotan. Se deja caer sobre una paca de paja. Su llanto es contenido, pero profundo. El eco de su dolor parece perderse en la oscuridad. Un ruido leve interrumpe el momento. Pasos cautelosos se acercan. Inés no levanta la vista de inmediato. La voz grave la alcanza con suavidad. Ella reconoce ese tono. Levanta la mirada lentamente. Los ojos de Gaspar reflejan preocupación. Él se mantiene a cierta distancia, respetuoso. Inés intenta secarse las lágrimas. Su voz tiembla al hablar. Gaspar observa sin juzgar. El silencio entre ambos es pesado. El sonido de un caballo moviéndose rompe la quietud. Gaspar ofrece un pañuelo. Inés duda un segundo antes de aceptarlo. Sus dedos se rozan brevemente. Ambos lo notan. Inés desvía la mirada. Gaspar baja la cabeza con respeto. El aire se llena de palabras no dichas. Inés intenta recomponerse. Gaspar permanece inmóvil. El recuerdo del castigo de Esteban aparece en su mente. La imagen es imposible de olvidar. El dolor vuelve a apretar su pecho. Gaspar parece entender sin que ella hable. Sus manos muestran cicatrices antiguas. Cada marca cuenta una historia. Inés observa esas huellas en silencio. Siente una mezcla de dolor y admiración. Gaspar habla con voz baja. Sus palabras son medidas. Inés escucha atentamente. El mundo exterior desaparece por un momento. Solo existen ellos dos en ese espacio. Un lazo invisible comienza a formarse. Inés respira más calmada. Gaspar mantiene la distancia. El respeto es evidente. El sonido lejano de voces llega desde la casa. El peligro sigue presente. Inés lo sabe. Gaspar también. Pero ninguno se mueve. La noche avanza lentamente. Las sombras se alargan. Inés siente que algo dentro de ella ha cambiado. Ya no es la misma. Gaspar percibe esa transformación. Sus miradas se encuentran otra vez. Hay comprensión mutua, un vínculo silencioso. El mundo injusto que los rodea sigue intacto, pero ese instante les pertenece. El viento entra por la puerta abierta. Las velas del establo parpadean.
Inés se pone de pie lentamente. Gaspar retrocede un paso. La distancia vuelve a imponerse, pero algo permanece. Una chispa, una promesa no pronunciada. El peligro no ha desaparecido, solo ha comenzado. La noche caía lentamente sobre la hacienda, cubriéndolo todo con un silencio espeso y tenso. Inés permanecía inmóvil en su habitación, observando la ventana que daba al techo de las cocinas. Había descubierto aquella ruta años atrás, durante uno de sus interminables castigos. Lo que entonces fue un escape imaginario, hoy era su única oportunidad real. El peligro era evidente, pero también lo era la posibilidad de libertad, y esa posibilidad era suficiente. Del otro lado de la casa, don Laureano dormía profundamente, vencido por el vino y los remedios que lo sumían en un sueño pesado. En el pasillo, Prudencio luchaba contra el sueño, pero como cada noche, terminaría cediendo. Inés conocía cada rincón de la casa, cada sombra, cada crujido, cada secreto. Esperó, paciente, inmóvil. Los sonidos se apagaron uno a uno, hasta que solo quedaron los grillos y el eco lejano de perros. Sacó una horquilla. Sus manos temblaban, pero su mente estaba firme. Introdujo la horquilla en la cerradura con precisión aprendida en el encierro. Un clic suave rompió el silencio. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Nada ocurrió. Prudencio roncaba. La puerta se abrió lentamente. Inés salió descalza, como una sombra. El suelo parecía traicionarla con cada paso, pero ella sabía exactamente dónde pisar. Se movía con memoria, no con vista. El pasillo parecía interminable. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. Pasó frente a la ventana iluminada por la luna y se ocultó en la oscuridad. Avanzó. Llegó a la cocina. Las llaves colgaban donde siempre. Las tomó con rapidez. El metal tintineó apenas, pero fue suficiente para congelarla un instante. Nada. Todo seguía en silencio. Tomó un cuchillo, pan, queso, una cantimplora. La llenó con agua. Luego tomó la bolsa de monedas. Años de pequeños robos invisibles. Cada moneda era una decisión tomada en secreto. Salió hacia los barracones. El aire nocturno la golpeó con fuerza. El miedo crecía, pero no la detenía. El nuevo guardia, Tadeo, dormía profundamente. El olor a pulque lo delataba. Inés avanzó entre las sombras. Cada paso era calculado, cada respiración contenida. Llegó al cobertizo. La puerta estaba asegurada con un candado pesado. Buscó la llave. Sus manos se movían con rapidez desesperada. ¿La encontró? La cerradura cedió. Entró. Gaspar estaba allí, encadenado, herido, agotado. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «No deberías estar aquí», susurró, pero Inés no respondió. Ya estaba liberando las cadenas. El metal cayó con un sonido que parecía ensordecedor. Gaspar se llevó las manos a las muñecas, doloridas, libres. La miró sin entender. ¿Y ahora qué? Inés sostuvo su mirada. Entonces lo dijo: «Me iré contigo». El silencio cambió. Se volvió más profundo, más peligroso. Gaspar negó la cabeza. Intentaba resistirse. Intentaba protegerla. Le habló del peligro, de la persecución, de la muerte. Pero Inés ya había decidido. Nada la ataba a ese lugar. Nada que valiera la pena. Tomó sus manos. «Prefiero morir libre». Gaspar cerró los ojos un instante. La decisión estaba tomada. Ambos lo sabían. Salieron. La luna se ocultaba tras nubes. El mundo parecía conspirar a su favor. Avanzaron, sin mirar atrás. La hacienda quedó atrás. Los campos se abrieron ante ellos, oscuros, infinitos. Caminaron toda la noche. El cansancio llegó pronto, pero no podían detenerse. Gaspar guiaba, conocía los caminos, sabía dónde no ir.
Sabía cómo desaparecer. Evitaron rutas principales. Cruzaron campos de maíz. El viento susurraba entre los tallos. El mundo parecía vivo. Llegaron a un arroyo. Se detuvieron. Bebieron. Siguieron. El amanecer comenzó. El cielo cambió de color. Entonces escucharon los gritos. La persecución había comenzado. Inés sintió el miedo real. Por primera vez. Gaspar no se detuvo. La llevó hacia un barranco. Se ocultaron. Se sumergieron en el agua. El frío era insoportable, pero necesario. Cubrieron su piel con barro. Esperaron. Los perros pasaron cerca. Los hombres gritaban. El peligro espiaba sobre ellos, pero no fueron encontrados. El silencio regresó lentamente. Se quedaron quietos, muy cerca. Sus respiraciones se mezclaban. El miedo los unía. Gaspar tomó su mano. Inés respondió. Sin palabras, solo promesas. Cuando todo quedó en calma, salieron. El sol estaba alto. El camino continuaba. Las montañas se alzaban a lo lejos. Su destino, su única esperanza. Gaspar habló de un lugar, un pueblo escondido, libre, construido por fugitivos. Un mito hecho realidad. Inés escuchaba, aferrándose a esa esperanza. Caminaban sin detenerse. El cansancio los consumía, pero la libertad los empujaba. El pasado quedaba atrás. El futuro era incierto, pero era suyo. Por primera vez, suyo. La noche se cerraba sobre ellos mientras el secreto que compartían pesaba más que el cansancio. Gaspar hablaba en voz baja, describiendo un lugar que parecía imposible. Un lugar donde el trabajo valía más que el linaje, donde nadie mandaba por nacimiento. Inés escuchaba, intentando imaginarlo. Un consejo de ancianos gobernaba con sabiduría. Todos trabajaban, todos comían. Nadie era esclavo, solo personas luchando por dignidad. Gaspar recordaba con anhelo. Había oído historias similares muchas veces. Todas coincidían. Era difícil llegar, más difícil sobrevivir al inicio. Pero después, era libertad. La noche cayó más fría en el bosque de pinos. El aire cortaba la piel. Inés temblaba sin control. Sus ropas no servían para ese clima. Gaspar comenzó a trabajar. Construyó refugio con ramas. Encendió una pequeña fogata. La mantuvo débil, casi invisible, pero suficiente para vivir. Compartieron el último pedazo de pan. El hambre crecía, pero no se quejaban. Había miedos más grandes. Inés miraba el fuego. Pensaba en su madre. Una figura casi olvidada. Un medallón escondido. Un rostro triste pintado en miniatura. Una mujer que parecía añorar algo. Quizá libertad. Gaspar notó su silencio. Le preguntó por ella. Inés dudó. Luego habló. Recordó historias fragmentadas. Sirvientas susurrando recuerdos. Una mujer amable, amante de jardines. Música que hacía llorar. Una muerte dolorosa. Un parto interminable. Un nombre nunca revelado. Inés cuestionaba a su padre. ¿Amor o negocio? Gaspar escuchó sin interrumpir. Luego compartió su historia. Su madre, Amara, fuerte, herrera, sabia. Le enseñó más que un oficio. Le enseñó libertad interior. Las cadenas no definen el alma. Inés sintió esas palabras. Gaspar también cambió. El amanecer trajo montañas. El terreno se volvió hostil. Rocas, barrancos, vegetación cerrada. Respirar costaba. Seguían señales. Rocas apiladas. Árbol marcado. Agua fluyendo al este. Un mapa invisible. Finalmente, un silbido. 3 notas largas, 2 cortas. Gaspar respondió. El bosque respondió. 3 figuras aparecieron, silenciosas, armadas, observando, desconfiadas. Un anciano habló.
Reconoció a Gaspar. Su reputación lo precedía. Pero Inés era problema. Española. Gaspar la defendió. Arriesgó todo por mí, dijo. El anciano conocía la verdad. Conocía a su padre, un hombre cruel. Buscándolos, con recompensa. El peligro era real. Inés sintió el peso. Había llegado lejos. ¿Para nada? Una mujer intervino, marcada por la vida. Justa, firme. Defendió a Inés. El precio ya estaba pagado, pero habría pruebas. Inés aceptó sin dudar. Haría lo necesario. Aprendería, trabajaría, sufriría. Solo quería oportunidad. El anciano decidió. Podían entrar, pero no regresar. Jamás. El pasado moriría. Inés lo entendió. O eso creyó. Renunció a su nombre, a su identidad. Sería alguien nuevo. El camino fue brutal. Subidas imposibles. Pasos inseguros. Sangre en los pies. Dolor constante. Gaspar la ayudaba. La sostenía. La cargó cuando ya no pudo. Siguieron. Siempre adelante. Hasta que llegaron. Un claro oculto. Un mundo secreto. Más grande de lo esperado. Casas en roca. Plataformas en árboles. Cultivos en terrazas. Agua canalizada. Herrerías vivas. Telares brillantes. Una sociedad completa. Invisible al mundo. Diversa. Africanos. Indígenas. Mestizos. Incluso españoles. Todos iguales allí. Unidos por libertad. El consejo se reunió. Los evaluaron. Especialmente a Inés. Dudaban. Muchos habían fallado antes. Ella respondió con verdad. Admitió su ignorancia, pero también su deseo. Contó lo que vio, las injusticias, los abusos, los nombres, las historias, no como hija de poder, sino como testigo. El consejo escuchó, en silencio. El destino aún pendía, pero algo había cambiado. Inés ya no era quien fue, y el lugar podía convertirse en su nuevo comienzo. La confesión salió de sus labios con una claridad que sorprendió a todos. No era una defensa, ni una súplica, sino una verdad desnuda que llevaba tiempo creciendo dentro de ella. Recordó cada rostro, cada historia que había escuchado, como si el dolor ajeno se hubiera convertido en parte de su propia memoria. Habló de los que ya no podían hablar, de los que habían sido silenciados para siempre por la crueldad. Sus palabras no temblaban, pero su alma sí lo hacía en silencio. Aceptó que no podía cambiar el pasado, que había heridas imposibles de cerrar. Reconoció que no merecía perdón, pero aún así eligió cambiar. Ese momento marcó el inicio de una nueva vida, aunque estuviera llena de incertidumbre. Los primeros días en el nuevo lugar fueron un choque brutal con la realidad. Sus manos, antes delicadas, comenzaron a endurecerse bajo el peso del trabajo. El dolor físico se convirtió en una constante que no conocía descanso. Cada tarea parecía imposible al principio, como si su cuerpo se resistiera a aprender. Molía el maíz con esfuerzo, sintiendo cómo sus músculos se desgarraban. Transportar agua se volvió una prueba diaria de resistencia. Las ampollas aparecieron y reventaron, dejando cicatrices que contaban su transformación. Las noches eran largas, llenas de lágrimas silenciosas. El cansancio la vencía, pero su voluntad se mantenía firme. No quería compasión, no aceptaba privilegios. Quería ganarse su lugar como cualquier otro. Las mujeres la observaban con desconfianza. Sus miradas eran frías, llenas de recuerdos dolorosos. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Vieron en ella esfuerzo real, no fingido. Notaron que no se rendía, que no huía del dolor. Una anciana decidió acercarse,
con una mirada dura pero sabia. La tomó bajo su guía sin promesas ni dulzura. Le enseñó a sobrevivir, no solo a vivir. Cada lección era exigente, sin espacio para la debilidad. Aprendió sobre plantas, remedios y ciclos naturales. Descubrió un conocimiento que no existía en sus antiguos libros. Las montañas comenzaron a hablarle en un lenguaje nuevo. El cielo dejó de ser solo un paisaje y se volvió una guía. Las estrellas se transformaron en mapas silenciosos. El tiempo dejó de medirse en relojes y empezó a sentirse en la tierra. Mientras tanto, él encontró su lugar de otra manera. Sus manos eran fuertes, precisas, hechas para crear. El metal respondía a su voluntad como si tuviera vida propia. Forjaba herramientas que parecían indestructibles. Las armas que creaba ofrecían seguridad a todos. Pero más importante aún, enseñaba. Los jóvenes lo rodeaban, fascinados por su habilidad. Él compartía su conocimiento con paciencia infinita. No solo enseñaba técnica, sino también significado. Cada golpe al metal llevaba una historia. Cada chispa era memoria viva. Por las noches, ambos compartían el mismo espacio. El cansancio los dejaba casi sin palabras, pero en el silencio había conexión. Una presencia tranquila que crecía día a día. Sus miradas hablaban más que cualquier conversación. Pequeños gestos construían algo profundo, una confianza que no necesitaba explicación. El tiempo pasó y las noticias llegaron de lejos. Traían ecos de un pasado que aún los perseguía. El hombre que había causado tanto dolor estaba cayendo. Su poder se desmoronaba lentamente. La enfermedad lo consumía junto con su propia culpa. Su riqueza desaparecía como arena entre los dedos. Intentaba desesperadamente recuperar lo perdido, pero nada regresaba. Su mente también comenzaba a quebrarse. La violencia en él no disminuía, solo cambiaba de forma. Las autoridades intervinieron, pero no por justicia. Solo querían evitar pérdidas materiales. Ella escuchó todo en silencio. Las emociones chocaron dentro de su pecho. Una parte de ella sintió satisfacción. Otra, una tristeza inesperada. Recordó a la niña que había sido, esa que buscaba amor donde nunca existió. La confusión la envolvió completamente. Esa noche buscó soledad. Se sentó frente al horizonte, perdida en pensamientos. Él la encontró sin necesidad de palabras. Se sentó a su lado, compartiendo el silencio. Su presencia fue suficiente al principio. Luego ella habló. Confesó su dolor sin filtros. Él escuchó sin juzgar. Sus palabras fueron suaves, pero firmes. Le recordó que el amor no sigue reglas justas, que sentir no es un error, que el dolor también es humano. Algo dentro de ella se rompió y sanó al mismo tiempo. Lo miró de una forma distinta. Y entonces ocurrió. Un beso que llevaba tiempo esperando. Fue tímido, lleno de dudas, pero también lleno de verdad. Ese momento cambió todo. El tiempo siguió avanzando. Su unión se volvió evidente para todos. La comunidad celebró su compromiso. No hubo lujos, pero sí significado. Cada detalle tenía un propósito. La ceremonia fue única, una mezcla de culturas y resistencias. Hubo música, danza y alegría. Los símbolos eran más importantes que las palabras. Ella recibió una prenda hecha a mano. Contaba su historia sin necesidad de hablar. Él creó los anillos, simples pero llenos de valor. Cuando los intercambiaron, todo se sintió correcto. Habían encontrado su lugar. El tiempo siguió su curso. Un año después, la vida trajo un nuevo comienzo. El parto fue largo y doloroso. La incertidumbre llenó el aire. Pero finalmente, la vida venció. La niña nació fuerte. Él lloró sin contenerse. Ella sonrió a través del cansancio. La bebé representaba algo más grande.
una mezcla de historias y futuros. Decidieron llamarla Libertad. El nombre lo decía todo. La comunidad celebró con intensidad. Cada nacimiento era una victoria. Los años pasaron. El pueblo creció. Más personas encontraron refugio. Las historias se multiplicaron. Él enseñó a muchos. Su legado se extendió. Ella educó a los niños, no solo letras, sino pensamiento. La niña creció libre, sin cadenas, sin miedo. El pasado dejó de ser una sombra constante. Un día llegaron noticias finales. El hombre había muerto, solo, olvidado. Intentó pedir perdón demasiado tarde, pero el mensaje nunca llegó. Cuando ella lo supo, sintió paz. No felicidad, pero sí cierre. El ciclo había terminado, y su vida, finalmente, le pertenecía. Pero también recordó el vacío, la falta de libertad, la ausencia de amor verdadero. Luego miró su presente, su familia, su vida, su libertad, y sonrió. Respondió con certeza: nunca, ni un solo día, ni un solo momento, había elegido bien. Había ganado algo más valioso, algo que no se puede comprar: el amor real, la libertad verdadera, un hogar auténtico. El sol comenzaba a ocultarse, el cielo se llenó de colores, el mundo parecía detenerse. En la distancia comenzó la música, un ritmo vivo, alegre, lleno de historia. La gente salió de sus casas, las risas llenaron el aire, las luces de las fogatas comenzaron a brillar. La celebración empezó. Se levantaron, se tomaron de la mano, bajaron hacia el pueblo, se unieron a los demás. La música los envolvió, el momento los abrazó. Bailaron, rieron, vivieron, sin miedo, sin máscaras, sin cadenas. Habían encontrado algo único, algo eterno, algo real. Mientras giraba en sus brazos, comprendió todo: que la verdadera riqueza no está en lo material, que el verdadero valor está en elegir bien, que el verdadero hogar se construye con amor. Miró a su alrededor, su familia, su comunidad, su vida, y supo que pertenecía allí, que ese era su lugar, que ese era su destino. El pasado ya no la definía. La persona que fue había quedado atrás. En su lugar había nacido alguien nuevo, más fuerte, más libre, más auténtica. Y en esa certeza encontró la felicidad más profunda, una que nada ni nadie podría quitarle jamás.